predominantemente positiva. Ahí el ion sodio es el que predomina, como ustedes bien conocen. Y en la parte intracelular, pues tenemos también iones como el potasio, magnesio, pero también aniones. Y la resultante hace que en el intracelular haya una carga predominantemente negativa. Entonces, esta diferencia de voltaje que existe en el extracelular y el intracelular, nosotros podemos medirlo. Obviamente esto es a nivel experimental, ¿no? Con microelectrodos se mide el extracelular y el intracelular, el voltaje de ambos espacios. Y esta diferencia de voltaje, pues se conoce como potencial de membrana. El potencial de membrana entonces viene a ser esta diferencia de voltajes que existe tanto en el extra como en el intracelular. Y justamente este potencial de membrana o esta diferencia de cargas no es estática. No es que la célula se mantiene siempre con ese estado, con ese valor constante. Evidentemente no es así. Las células constantemente, en cada milisegundo, están cambiando sus cargas en el extra y en el intracelular. ¿Y debido a qué? A que existen canales iónicos, poros, que permiten el paso de los iones que se encuentran en el extracelular al intracelular y viceversa. Iones que se encuentran en el intracelular van al extracelular a través de estos canales iónicos y también pues a través de otros canales que consumen energía. Entonces, estos canales van a permitir que justamente exista una corriente, un flujo de iones que va del intracelular al extracelular, evidentemente por simplemente diferencia de gradientes. En este caso, el potasio, que es más abundante en el intra, se va con mayor facilidad al extracelular, y el sodio, obviamente, que tiene mayor concentración en el extracelular, ingresa al intracelular de manera espontánea. Y así tenemos una corriente de iones que va a generar una variación en ese potencial de acción de las células. Y eso genera, pues, que se empiece a formar una gráfica en el tiempo, en el ciclo de esta célula, conocido como potencial de acción, que justamente es la base del entendimiento de la electrofisiología cardiovascular básica. ¿Por qué? Porque este fenómeno de formación o variaciones de los canales iónicos que genera este potencial de acción va a ser diferente en las distintas células o estructuras cardíacas. Por ejemplo, miren ustedes, a nivel del nodo sinusal, que está en la parte alta, ahí en la desembocadura de la vena cava superior, pues se va a formar un potencial de acción. Pero como ustedes pueden ver, es totalmente diferente al potencial de acción clásico que nosotros conocemos, que ahora vamos a describir de a poco, ¿no? Es diferente, pues, al potencial de acción de las células miocárdicas ventriculares, que son es el clásico potencial de acción que nos han enseñado a nosotros. Entonces, la forma de los potenciales de acción son totalmente diferentes en las diferentes estructuras del corazón, y eso se debe a que cada estructura del corazón expresa canales iónicos de diferente forma. Estos canales iónicos, como son expresados en diferente forma, nos van a formar, obviamente, potenciales de acción totalmente distintos. Y eso justamente va a darle ciertas propiedades a nuestras células, como pues el automatismo, la velocidad, la capacidad de conducción o la capacidad de contracción. Entonces, en el corazón empiezan a aparecer células miocárdicas que empiezan a especializarse, que empiezan a ser más especializadas en determinadas funciones, ¿no? Y acá tenemos el potencial de acción clásico, la fase 0, que justamente es la fase inicial en la cual una célula se activó, se estimuló y empezó a ingresar el sodio en gran cantidad por las corrientes iónicas a través de estos canales iónicos. Eso hace que su potencial de acción basal, que suele ser entre menos 90 y menos 80, al ingresar el sodio al intracelular, este va a hacer que su potencial de acción empiece a aumentar, a positivizarse. De menos 90 pasará a menos 80, menos 70, 0. Pero de una manera tan abrupta y tan rápida. ¿Por qué? Porque acá se abren unos canales, justamente canales rápidos de corriente de sodio, que hace que esta fase 0 sea bastante rápida. Así como como ingresa el sodio al intracelular, pues este mecanismo, este ingreso, esta sobrecarga de iones positivos al intracelular va a generar que el potasio, que es un ion que está en abundancia en el intracelular, salga al extracelular. Y esto va a generar que justamente los canales de potasio, voltaje dependiente, y luego los canales de potasio rectificadores, hacen que nuevamente la célula empiece a regresar a su estado basal. Pero acá hay como una fase de estabilidad, entre comillas, y esto se debe a que, así como va saliendo el potasio, ingresa calcio.
y ese ingreso y salida de cargas positivas como que estabiliza por un momento y genera una meseta, conocido como la fase 2. Y finalmente, la fase 3, ya únicamente tenemos la salida del potasio que genera que la célula nuevamente regrese a su estado basal, a su potencial diastólico, a su potencial de reposo. Regresa a su estado basal con cargas, podríamos decir, estabilizadas, sin embargo, con una diferencia en las concentraciones de sodio y potasio. Esa diferencia tiene que ser corregida y lo corrige pues unos canales que se conocen como los canales sodio-potasio ATPasa. Entonces, miren ustedes cómo los potenciales de acción van a adquirir diferentes morfologías según la célula o la estructura en la cual estamos haciendo el análisis. Miren ustedes cómo es el potencial de acción de un miocardiocito ventricular, ¿correcto? Miren ustedes cómo es el potencial de acción de un miocardiocito auricular. Es más estrecho, más corto. Y miren ustedes cómo es el potencial de acción de una célula automática como el nodo sinusal. No, miren ustedes la fase 0. La fase 0 no es tan rápida como una célula contráctil, sea ventricular o auricular. Es una fase más lenta, con una pendiente, ¿correcto? Miren cómo no hay esa meseta. Y miren cómo la fase 4, que suele ser bastante recta, tanto en las células miocárdicas ventriculares y auriculares, a nivel del nodo existe una pendiente. Una pendiente que permite que de manera automática esta célula justamente llegue a su potencial de umbral, que dispare y active justamente otro potencial de acción que justamente no tienen estas células contráctiles, cuya función está hecha para eso, ¿no? Entonces aquí tenemos las características de los potenciales de acción que son secundarios a qué, al flujo de carga iónica que tienen cada tipo de célula, auricular o ventricular, ¿correcto? Y es de esa manera como el potencial de acción luego se va a ir viendo expresado en el electrocardiograma. Así como se despolarizan las células auriculares y nos van a generar una onda P producto de esta despolarización, pues también las células del nodo van a activarse, va a generar obviamente un retardo en la conducción eléctrica, y una vez que las células ventriculares se despolarizan, pues nos van a generar el complejo QRS, y la repolarización pues nos va a generar la onda T. Es de esta manera como ocurren estos fenómenos, ¿no? Pero también las células miocárdicas ventriculares, a nivel del ventrículo, las células miocárdicas o la pared ventricular, miren ustedes, es una pared pues gruesa, ¿no? A nivel del ventrículo izquierdo, más o menos mide entre 8 a 10 milímetros. Este miocardio ventricular tiene capas. Hay una capa endocárdica, una capa mesocárdica y una capa epicárdica. La activación, la despolarización, tiene una secuencia. Va del endo hacia el epi. Pero miren ustedes, si bien la despolarización empieza en el endo y luego al final empieza en el epi, miren ustedes quién termina este fenómeno primero. Es el epi. Y finalmente, pues, el meso y el endo, que posteriormente terminan este fenómeno de despolarización y repolarización, que se va a ver reflejado justamente en el electrocardiograma como un complejo QRS, un segmento ST y una onda T. Entonces, esta diferencia de potenciales de acción, pues suele ser bastante estrecha, bastante mínima, que no tiene mayor repercusión. Pero en algunas patologías, ojo con esto, existe una gran diferencia en la duración del potencial de acción y va a generar que justamente este espacio que refleja esta diferencia de los potenciales de acción, que es la distancia del pico de la onda T al final de la onda T, pues genere que exista una gran heterogeneidad en la repolarización ventricular, haciendo que este corazón sea muy vulnerable a circuitos de reentrada a nivel ventricular, predisponiendo pues a arritmias letales como una fibrilación ventricular en determinadas enfermedades, clásicamente síndrome de Brugada, que luego vamos a conversar. Muy bien, y este flujo de corriente, ¿quién lo causó? Los canales iónicos, ¿no? Que existen una gran variedad, como les explicaba, ¿no? A nivel del sodio, potasio, calcio, que son los que van justamente a mantener este flujo, esta variación de los potenciales de acción que luego llevan pues a la conformación del clásico potencial de acción para cada grupo celular. Finalmente, necesitamos que también no solamente las cargas, sino las concentraciones de canales de iones se vuelvan a equilibrar. Y la bomba sodio-potasio ATPasa es la que justamente hace este último trabajo. Hace que ese potasio que salió
por únicamente gradiente ingrese en contra de la gradiente al intracelular y el sodio salga en contra de la gradiente al extracelular, ¿no? Y para ello, pues, se requiere de una bomba, ¿no? Que consuma energía y complete este ciclo, ¿no? Dentro de este fenómeno también aparecen otras corrientes, se conocen como las corrientes Fani, y que se encuentran principalmente en células automáticas, como por ejemplo el nodo sinusal o algunas otras células dentro del corazón que tienen la capacidad de automatismo. Estas corrientes Fani son una de las principales responsables que la pendiente de la fase 4 se encuentre incrementada, lo que genera que este grupo de células tengan una mayor posibilidad de activar nuevamente otro estímulo de forma automática, sin necesidad de otro estímulo externo. Esto se conoce como automatismo, en células sanas como automatismo normal. Luego vienen los periodos refractarios, que consiste básicamente en determinados momentos en los cuales las células están en una fase de activación, de despolarización. Y en esos momentos de despolarización, cuando las células están alborotadas, cuando hay un flujo de corriente de sodio fundamentalmente y potasio en su fase inicial, estas células no van a responder a ningún estímulo externo. No son capaces, por más intenso que sea el estímulo, las células van a estar en una fase refractaria. Por lo tanto, ese instante en el cual hay un periodo refractario absoluto, ningún estímulo, por más fuerte que sea, va a poder reestimular a la célula. Pero si hay una fase en la cual las células están todavía en esa fase de flujo de canales iónicos, pero un estímulo muy fuerte puede generar nuevamente un nuevo estímulo inmediatamente, ¿no? Eso se conoce como periodo refractario relativo. Bueno, el automatismo lo tienen algunas células, especialmente esas que tienen una fase 4 con una pendiente elevada, corrientes Fan, como es el caso del nodo sinusal, el nodo AB, algunas células como las células de Purkinje y otras dentro del corazón de manera normal tienen la capacidad de automatismo. La que normalmente comanda nuestro corazón es el nodo sinusal, la que va a una frecuencia de 60 a 90 latidos. Sin embargo, si este nodo falla, también entrará en acción otra célula subsidiaria o otro grupo de células subsidiarias como el nodo AB, que irá a una frecuencia menor de 40 a 50 latidos. Si el nodo AB falla, pues ingresarán otros marcapasos subsidiarios como pues los fascículos o las células de Purkinje. Muy bien, entonces esto es importante. El nodo sinusal es nuestro marcapaso fisiológico y se encuentra acá, en la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava superior, ¿no? Este nodo sinusal justamente se caracteriza por tener una alta corriente, un alto flujo de corrientes Fani y otras características especiales que lo convierten justamente en el marcapaso fisiológico, que permite que las células automáticamente se despolaricen a una frecuencia que va entre 50, 60, 90 y que justamente es el que comanda porque va a una mayor frecuencia en relación a los otros marcapasos subsidiarios. El nodo AB es un marcapaso subsidiario, pero su función fundamental es la conducción del estímulo de aurícula-ventrículo y justamente esta capacidad de conducción que tiene el nodo AB ayuda pues a que exista un ciclo, ¿no?, de activación de aurícula-ventrículo. Les comenté que el sistema Purkinje también tiene esa capacidad. Luego viene el sistema de conducción, que vamos a conversar muchísimo, especialmente cuando hablemos de trastornos de la conducción AB, y la conducción, pues, de la actividad eléctrica que se genera en el nodo sinusal va a darse a través de una serie de conexiones musculares, a través de conexiones intercelulares, ¿no? Y también a través del nodo AB, que tiene muchas características especiales que permite que la conducción eléctrica de aurícula a ventrículo sea muy peculiar. La conducción de aurícula a ventrículo a través del nodo AB tiene un filtro que permite que el estímulo eléctrico pase de manera ordenada de aurícula a ventrículo y que estímulos extremadamente grandes no pasen de aurícula a ventrículo en la misma frecuencia. Si el paciente se encuentra en fibrilación auricular a 400 latidos auriculares o 500, esto no puede pasar al ventrículo porque mataría al paciente. El nodo AB es el filtro para ese sentido. ¿Y cómo así lo hace? Porque tiene pues determinados periodos refractarios que impiden que el estímulo pase extremadamente rápido a través de él y también tiene conexiones o caminos distintos como las zonas de conducción rápida o zonas de conducción lenta que luego hablaremos de manera muy detallada. La otra característica del nodo AB es la conducción decremental. ¿Qué significa eso? Conforme el estímulo en la aurícula comienza a hacerse más rápido, la capacidad de conducción del nodo AB empieza a retardarse más,
A más rápido se pone la aurícula, el nodo AB se retarda más. A tal punto que cuando la aurícula se pone a una velocidad muy alta, el nodo AB incluso se va a bloquear y no va a permitir que la conducción auricular rápida pase en su totalidad al ventrículo. Y eso es lo que justamente hacemos, ¿no? Finalmente, el sistema de Purkinje y las fibras de Purkinje establecen esa conexión eléctrica entre el sistema de conducción y la masa ventricular. Esa conexión es muy importante porque ahí se establece, pues, este fenómeno de acoplamiento, excitación, contracción, que finalmente hace que ese estímulo eléctrico termine en una contracción ventricular. Y esto es parte de un ciclo repetitivo y reiterativo que iremos viendo, pues, en toda esta historia que vamos a presentar en este camino, ¿no? Ahora doy pase al doctor Ángel Cueva y nos va, pues, a presentar justamente el siguiente tema, que es el mecanismo de las arritmias. En esta primera parte hemos hablado de la electrofisiología celular cardíaca. Ahora Ángel nos va a explicar por qué ese ritmo cardíaco normal se puede ver alterado. Muchas gracias, Richard. Ok, vamos a hablar de los mecanismos de arritmias. Ya Richard ha hecho una introducción perfecta. Sabemos que las células miocárdicas están acopladas de esta forma en un sinsitio. Sabemos que las células, no solamente las miocárdicas, sino la gran mayoría de células en el cuerpo tienen un contenido que es negativo. ¿Por qué? Porque adentro hay muchas proteínas que son aniones y afuera de la célula hay un contenido básicamente positivo, ¿no? Porque afuera hay una gran concentración de calcio. Entonces, cuando una célula migra de negativo en el interior a positivo y su exterior, obviamente la inversa, hay una transmisión de impulsos eléctricos, como ustedes pueden ver aquí en este ejemplo, ¿no? Una célula va cambiando su polaridad en el interior y el impulso eléctrico se va transmitiendo, esto gracias a la presencia de proteínas transmembrana, ¿no? Entonces sabemos que hay canales de sodio, potasio que se encargan justamente de hacer este proceso. No voy a redundar mucho en lo que Richard ha dicho, solamente hay que conocer que hay distintas... ok. Hay distintas morfologías y distintas gráficas de los potenciales de acción. El potencial de acción del miocito, del músculo contráctil, es completamente diferente a la de los focos automáticos como el del nodo sinusal. Ok, entonces aquí tenemos las dos grandes diferencias de la morfología de estos potenciales. Entonces, el nodo sinusal que comanda el impulso eléctrico en realidad es un foco automático, ¿correcto? Tiene potencial de acción y tiene una pendiente de fase 4 que es lentita y cuando llega a un determinado punto comienza a gatillarse la entrada de canales de sodio. Es así como funciona nuestro nodo sinusal. Esta pendiente de fase 4 es la que nos da el automatismo. Va a haber muchos factores que la van a modificar. Entonces, los mecanismos de arritmia son 3 y no hay más, solamente 3. El primero es actividad desencadenada, el segundo es automatismo incrementado y el tercero es la reentrada. Todos estos 3 pueden estar presentes en un corazón sin cardiopatía estructural. Y en un paciente con cardiopatía estructural, el que predomina fundamentalmente es la reentrada. Entonces, nuevamente tenemos aquí la gráfica del potencial de acción del nodo sinusal y si hubiera algún otro lugar en el corazón que tuviera una gráfica diferente con una pendiente de fase 4 mayor a la del nodo sinusal, eso es un foco ectópico. Entonces, ese lugar tomará el control. ¿Por qué tenemos esto? Hay varias teorías desde la embriogénesis y ciertos lugares en el corazón que tienen células con una pendiente de fase 4, en este caso le he graficado como un ángulo beta,
mayor que el ángulo alfa, que es la pendiente de fase 4 del nodo sinusal. Entonces, si hay un foco ectópico que le gana al sinusal en esta pendiente, ese tomará el control y se manifestará como una extrasístole por foco automático. Aquí vemos cómo hay un foco automático en la gráfica que va tomando el control. Y estas arritmias, por lo general, tienen una presentación muy característica, que es el fenómeno de calentamiento, que puede ser evidenciado en un estudio Holter, por ejemplo, como este trazado, como hay una variabilidad de los intervalos RR al inicio, que pueden ser más anchos, y finalmente se regularizan, haciéndose cada vez más cortos los intervalos RR. Entonces, el automatismo anormal es uno de los más frecuentes, fundamentalmente de las extrasístoles y de la gran mayoría de taquicardias auriculares. Pero también tenemos el otro mecanismo, que es la actividad desencadenada. Y cuando uno habla de actividad desencadenada, estamos ya entrando no tanto a la despolarización, sino a la parte de repolarización. Ya Richard nos explicó perfectamente esto de las gráficas, pero por extrañas razones, en determinados lugares del corazón, donde debería haber repolarización, se activan de forma normal determinados canales de calcio. Esta sobrecarga de calcio en la repolarización, si está a final de la fase 2 o en la fase 3, será un postpotencial temprano, tardío respectivamente, se debe a incremento o sobrecarga de calcio en el citosol. ¿Por qué? Porque en realidad la cantidad de calcio en el interior de la célula no se modifica mucho, sino que el retículo plasmático, que es, digamos, el almacén de calcio, lo libera el citosol. Y este incremento de calcio en el citosol es el que va a generar la actividad desencadenada, ¿no? Si está muy pegadita en la fase 2, será temprana; si está más tardía, será, perdón la redundancia, un postpotencial tardío. Estos pequeños flujos tienen o deben tener determinado umbral para que se manifieste clínicamente como una extrasístole. No todas las despolarizaciones tempranas o tardías llegan a generar una extrasístole. Y este es el mecanismo más frecuente de las extrasístoles ventriculares idiopáticas, ¿correcto? Estoy hablando de los tractos de salida, que ya más adelante vamos a explicar cómo es su morfología. Entonces, en estos lugares hay esta actividad desencadenada, ¿no? Ingreso prematuro de calcio o liberación del calcio del retículo sarcoplasmático. Aquí tenemos un ejemplo de una extrasístole que es por actividad desencadenada. Es por ello que estas arritmias, tanto los focos automáticos como las extrasístoles por actividad desencadenada, van bien con betabloqueadores, porque el betabloqueador frena un poquito el influjo de calcio, y en el caso de que sean un foco automático, van bien con propafenona, porque frenan un poco el canal de sodio. Ahora, cuando ya es un evento muy repetitivo, pasaremos de tener una extrasístole a tener una taquicardia ventricular o auricular por actividad desencadenada. Y como tiene que ver mucho el calcio, estas podrían, en casos raros o no tan raros, responder a adenosina, porque la adenosina frena canales de calcio y también va a frenar determinados tipos de taquicardias ventriculares de los tractos de salida. Finalmente, este es el mecanismo por lejos más frecuente, porque como lo mencioné, es de tanto corazones con patologías estructurales como corazones sanos. Es la reentrada. ¿Qué es una reentrada? Una reentrada es un circuito sin fin. Imagínense un automóvil girando eternamente en un óvalo. Eso es una reentrada, básicamente. Para que haya reentrada tiene que haber un circuito. Generalmente se habla de la presencia de dos vías separadas por un sustrato funcional o anatómico, es decir, el centro, digamos, de este óvalo. Ahí hay una cicatriz o un obstáculo, como le digo, funcional, y hay un impulso eléctrico que generalmente está girando sin fin. Ahora bien, esta reentrada, correcto, en todo su recorrido va a haber una parte que está siendo despolarizada y una parte que está recuperándose.
Esta parte que está recuperándose en electrofisiología la llamamos gap o brecha. Repito, hay una parte que se está despolarizando y hay una parte que ya se despolarizó y se está recuperando. Ese gap o brecha es lo que a veces buscamos para frenar determinados tipos de taquicardia, sobre todo cuando estamos haciendo estudios electrofisiológicos. De repente esto lo veremos un poquito más adelante, pero es importante afianzar ese concepto. Entonces, la parte del circuito que está ya recuperada y que es excitable se llama gap, que es donde entramos. Y la reentrada, como les dije, debe tener dos vías siempre, de distintas velocidades de conducción, separadas por una barrera anatómica y funcional. Y ese es el mecanismo más frecuente de las taquicardias supraventriculares. Aquí vemos el ejemplo de una taquicardia por reentrada intranodal, donde hay una vía lenta y hay una vía rápida. Entonces, como tienen velocidades diferentes de conducción, acá se ocurre una reentrada. Por el tamaño le podremos decir microrreentrada. En cambio, cuando tenemos una vía accesoria, que ya sabemos que es un haz anómalo que conecta el miocardio auricular con el miocardio ventricular, tiene una velocidad de conducción diferente a la del nodo AB. Se generará también una reentrada. Como es un circuito más grande, estaremos hablando de una macro reentrada. Entonces, eso es el mecanismo más frecuente de las TPCBs. Por lo tanto, si administro adenosina que frena el nodo AB, voy a parar la taquicardia. Y eso nos ayuda muchísimo saber si una taquicardia responde o no responde a adenosina para poder programar después alguna intervención. Pero también hay reentradas en el corazón estructuralmente anormal. Este es un miocardio sano. Un miocardio sano, al no tener barreras, digamos así, entre la conducción eléctrica de célula a célula, genera un potencial muy rápido, un potencial normal. ¿Qué es un potencial? Un potencial es un registro intracavitario de la actividad eléctrica del corazón, así como el electrocardiograma es el registro en la superficie corporal, un potencial es un registro intracavitario y es lo que hacemos los electrofisiólogos todos los días. Ponemos un catéter en el interior del corazoncito y vemos esos potenciales. Pero cuando hay cicatriz, entonces hay una serie de barreras que hacen que este potencial sea más prolongado, sea un potencial fragmentado, un potencial anormal. ¿Qué es un potencial anormal? Traduce microbarreras, o sea, presencia de fibrosis. Entonces nosotros le decimos ahí, más o menos cuando estamos haciendo una ablación, que nos lo consideren o nos lo marquen. La cicatriz, por ejemplo, una secuela de un infarto, no es homogénea. En un infarto, por ejemplo, va a haber miocardio sano, miocardio que está completamente muerto, y una zona limítrofe, donde hay una mezcla de células que están muertas y unas células que están vivas, la denominada border zone. Entonces, alrededor de una cicatriz densa es que se va a generar un circuito de reentrada, ¿correcto? Pero el circuito de reentrada se genera fundamentalmente por una zona de conducción lenta en la zona limítrofe, la zona que está con células completamente muertas y células que aún están vivas. Entonces, ese es el mecanismo más frecuente de los pacientes con cardiopatías estructurales, ¿no? Como por ejemplo taquicardias secundarias a infarto o cardiopatías dilatadas no isquémicas. Pero también cuando un cirujano hace una intervención, cuando un cirujano hace una atriotomía para solucionar algo, deja una cicatriz, sobre todo en la pared lateral de aurícula derecha, y la cicatriz es heterogénea. Entonces va a haber una zona de conducción lenta alrededor de esa cicatriz y se generará un circuito de reentrada. Aquí queda el circuito de reentrada. Y afortunadamente los sistemas que usamos ahora en los estudios electrofisiológicos nos ayudan a plasmar esto que hace 30 años era imposible. Ahora con los sistemas de navegación vemos esto gracias a nuestros amigos, acá los veo presentes. Muchas gracias, muchachos, que ustedes nos ayudan a crear estos sistemas. Vemos cómo aquí se grafica una reentrada en la pared lateral de la aurícula derecha para una paciente posoperada de CIA. Pero no es necesario que el paciente esté operado, también pueden haber reentradas. Ese es un flúter auricular común. Esta es la aurícula derecha, vena cava inferior, anillo tricuspidio, vena cava superior, seno coronario. Vemos cómo hay un circuito sin fin
¿correcto? Y se representa en el electrocardiograma como un flúter auricular típico del cual hablaremos más adelante. Como no, en pacientes con cardiopatía estructural ya más deteriorada, vemos cómo el sistema también de mapeo tridimensional, el CARTO, nos permite reconstruir esto que parece tan abstracto que les está hablando el doctor Cueva. No, al final se materializa en este mapa. Vemos cómo hay una zona de conducción lenta y el circuito girando alrededor de él, que pues genera lo que es una taquicardia ventricular sostenida. Entonces, mensajes, solamente hay 3 tipos de mecanismos: la reentrada, ¿correcto? Que es donde hay una barrera con 2 zonas de conducción, que es el más frecuente, tenemos que tenerlo presente. El automatismo anormal, que es cuando un foco diferente al nodo sinusal tiene una pendiente de fase 4 más empinada y le va a ganar, y la actividad desencadenada, que es influjo de calcio en la repolarización, que también va a generar extrasístoles. Bueno, esa era toda mi parte de mecanismos de arritmia. Nuevamente va a estar con ustedes Richard para hablar ya, teniendo esos conceptos básicos, pero fundamentales. Vamos a continuar con conceptos generales de electrocardiografía. Vamos a describir cómo es que todo eso que estamos explicando de flujos y canales se manifiesta en un electrocardiograma de superficie. Adelante, Richard. Gracias. Muy bien. Que vayas para conceptos generales, ¿no? Sí. Ya. ¿Me confirman si la están visualizando? Sí, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, continuamos entonces. Ya hemos hablado de la parte de la electrofisiología celular. Ya hemos hablado de cómo este ritmo normal puede verse alterado a través de distintos mecanismos. Ahora vamos a los conceptos generales de la electrocardiografía. Esta es la agenda que vamos a desarrollar con ustedes, ¿no? Para poder hablar de este concepto. Y bueno, cuando hablamos pues del electrocardiograma, es importante entender pues que el electrocardiograma pues es una representación de la actividad eléctrica global del corazón, ¿no? Esta representación de la actividad eléctrica se va a transcribir en un papel térmico y nos va a expresar cómo ocurre este fenómeno eléctrico global en las diferentes cámaras del corazón, en las aurículas, en los ventrículos, cómo ocurre la conducción eléctrica, ¿ok? Y esto es lo que representa el electrocardiograma, ¿no? Y evidentemente existe pues un dispositivo, un aparato que es un electrocardiógrafo, ¿no? Existe una gran variedad de dispositivos. Uno de los más conocidos es el KENS, el que más usamos, porque por la claridad de las señales, y también existen otras marcas, por supuesto, ¿no? Entonces, estos dispositivos, ¿no? Estos equipos, estos electrocardiógrafos, pues nos permiten ya este concepto abstracto de la electrofisiología verlo reflejada y transcrita en un papel. Y para poder, pues, conseguir esta señal eléctrica, es importante, pues, colocar unos registradores de la actividad eléctrica que ocurre en el corazón. Y, obviamente, es conducido a través de los tejidos y pueden ser detectados por electrodos que colocamos en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Evidentemente, para poder, pues, realizar este fenómeno de registro de la actividad eléctrica del corazón, tendríamos que estandarizar las cosas. Cada uno puede colocar el electrodo donde mejor le parece, ¿no? En los brazos, en las piernas, en el hombro, en cualquier parte del cuerpo, y puede registrar una señal eléctrica. Pero evidentemente, si cada uno lo hace de su forma, no vamos a tener una manera estandarizada. Y por lo tanto, pues se trató de estandarizar la manera de cómo debemos registrar la actividad eléctrica del corazón. Y eso es lo que hoy vamos a hablar, ¿no? El electrocardiógrafo pues tiene 4 componentes fundamentales, ¿no? En primer lugar, pues, como les comenté, los estímulos eléctricos del corazón, pues, generan, pues, una diferencia de potenciales, y estas son registrados por los electrodos y van a pasar a través de ellos y van a llegar a través del amplificador. Esas microseñales
que registran los electrodos, al llegar al electrocardiógrafo, pues pasan por un amplificador. Y estas microseñales se convierten en señales más grandes y a través de un galvanómetro, que ya no se usa porque ya los electrocardiógrafos son digitales, pues las perillas o las agujitas pues empiezan a moverse y conforme la tira del electrocardiógrafo va corriendo, se va graficando la señal eléctrica, ¿no? Ahora ya no ocurre así, o está internalizado, ¿no? Está automatizado porque esto ya está digitalizado en la actualidad. Pero bueno, existe un sistema de inscripción que registra justamente esta actividad eléctrica en el papel térmico y también pues existe un sistema de calibración, que ahora vamos a hablar, y de filtrado, que impide que, por supuesto, las señales como los ruidos, los artefactos se vean registrados en este trazado electrocardiográfico, ¿no? Y es importante entonces que tengamos estandarizado toda esta información. Y en ese sentido, pues nosotros logramos esto, conseguir pues un electrocardiograma limpio, puro, que nos permita a nosotros interpretar esta señal eléctrica, que es el objetivo de este curso que vamos a desarrollar. Entonces, en el electrocardiograma, ustedes van a ir viendo, seguro habrán visto esta inscripción, ¿no? Una inscripción medio extraña que pareciera que fuera como un artefacto, una cosa rara que está al inicio del EKG. Pues tiene un nombre, se llama talón. Y el talón nos da una información de cómo este electrocardiógrafo va a registrar la señal eléctrica y cómo tiene estandarizada la forma en la cual va a registrar la amplitud de las señales eléctricas y la velocidad de las señales eléctricas. Entonces, lo estándar es esto, de que el talón pues tenga esta altura, de que 1 milivoltio, que es que es el impulso eléctrico que manda el electrocardiógrafo, se vea representado en 10 milímetros o en 1 centímetro. Entonces, el primer concepto, miren, todo parte de aquí, todo parte de esta estandarización. Para el electrocardiógrafo, lo estándar es de que al mandar 1 milivoltio, esto equivale a 10 milímetros, ¿no? Y si son 5 cuadraditos, equivale a que está yendo a esta velocidad, ¿no? 25 milímetros por segundo. ¿Correcto? Pero en algunas ocasiones puede pasar esto. El talón puede ser más grande. ¿Y qué nos está diciendo? Pues que 1 milivoltio, siempre manda 1 milivoltio, ¿no? Equivale ya no a 1 centímetro, sino a 2 centímetros. ¿Ok? Y los 5 centímetros de distancia en horizontal siguen siendo los mismos. ¿Ok? Entonces, miren, 20 milímetros equivale a 1 milivoltio. Puede ocurrir lo inverso. El talón, miren ustedes, ahora es más chiquito. Entonces, 1 milivoltio, ¿ok? 1 milivoltio equivale ya no a 10 milímetros, sino a 5 milímetros. Entonces, cada cuadradito del electrocardiograma está estandarizado también. Cada cuadradito del electrocardiograma en horizontal nos va a decir el tiempo y en vertical nos va a decir, pues, la amplitud, ¿no? Entonces, como ustedes pueden, o el voltaje, ¿no? Entonces, vamos a ver luego en las siguientes diapositivas qué equivalencia o qué valor tienen ellos, ¿ok? Y eso es lo que nosotros vamos a ir analizando. Miren ustedes, cada cuadradito, como equivale a aproximadamente 40 milisegundos, si yo sumo 5 cuadraditos, me va a dar, ¿cuánto? 200 milisegundos. Entonces, cada cuadrado, que es la suma de 5 cuadraditos, me equivale a 200 milisegundos, y si yo multiplico por 5, pues me va a dar 1 segundo. Y si es que yo sigo avanzando 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, que obviamente es una técnica de cómo puedo yo calcular la frecuencia cardíaca en algunas ocasiones. ¿Ok? Entonces, conceptos fundamentales en el entendimiento de la calibración del registro estándar del electrocardiograma. ¿Ok? La velocidad de registro es esta, ¿no? 25 milímetros por segundo. Y bajo este concepto, si es que lo tenemos estandarizado de esta manera, la velocidad, si la velocidad está a 25 milímetros por segundo, entonces cada cuadradito tiene este valor, 40 milisegundos. 5 cuadraditos equivale a 200 milisegundos. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la velocidad de registro es 25 milímetros por segundo. ¿Ok? Entonces, esto es importante, ¿no? Con respecto a la velocidad. Entonces, el talón es fundamental. De aquí en adelante ya no van a considerarlo como un artefacto, una cosa rara que está al inicio del EKG. Es un elemento fundamental porque nos informa, nos
dice cómo se está realizando el registro o cómo se va a realizar el registro de la actividad eléctrica en ese electrocardiograma. Y de esa manera vamos a evitar errores básicos en la interpretación de un electrocardiograma. ¿Ok? Entonces, el concepto estándar es el siguiente, ¿no? ¿Cuánto equivale, pues, un milivoltio en relación a amplitud y a qué velocidad estoy registrando la actividad eléctrica? Lo estándar es que lo registre a 25 milímetros por segundo. Bajo ese concepto, pues, los valores que previamente les he dado. Pero en algunas ocasiones yo tengo que registrarlo a una menor velocidad, aunque parezca, sí, a una menor velocidad que 12.5, o una mayor velocidad, como 50 milímetros por segundo. En algunos casos es necesario. En pacientes con taquicardia, ¿no? Quiero ver mejor la amplitud de las ondas o las características de las ondas, puedo imprimirlo a 50, ¿no? En pacientes con otras características también lo puedo imprimir a 12.5, pero eso ya es porque uno lo está estableciendo, lo está pidiendo de esta manera. ¿Ok? Entonces, es fundamental entender la estandarización de la amplitud del voltaje y de la velocidad de registro. Esos dos conceptos me ayudan a mí a entender cómo voy a interpretar luego mi electrocardiograma y cómo voy a poder darle el valor a los cuadraditos en duración y en amplitud. El otro concepto es la colocación de los electrodos. Es fundamental. De repente, ¿no? Muchos son médicos, también hay enfermeras, ¿no? Muchas veces los médicos pues no van a tomar el electrocardiograma, ¿no? La enfermera va a asistirlo en ese sentido, ¿ok? Pero el médico tiene que tener la capacidad de darse cuenta que ese electrocardiograma está bien o mal tomado. La enfermera no va a decir, doctor, he tomado mal el electrocardiograma. Suelen ser fenómenos involuntarios, ¿no? Que simplemente se le entregan al médico para que él haga su interpretación. Es tarea del médico identificar que esto está pasando. O del personal general, también en su interpretación, darse cuenta que esto no esté bien tomado. Entonces, los electrodos que utilizamos para el registro de un electrocardiograma son electrodos que van a ir en las extremidades, como ustedes bien conocen, en brazos y piernas, ¿ok? En forma general, pues, lo que sí tengo que comentarles de manera muy específica es que el electrodo neutro de estos cuatro, pues el electrodo neutro va a ir en la pierna derecha, normalmente. Y los otros, obviamente, en el lugar que le corresponde. El electrodo del brazo derecho siempre está en inglés, entonces, ¿no? Right arm, RA, o el que está pues en el brazo izquierdo, LA, ¿no? O el que está en la pierna izquierda, que suele ser F, de foot, y el que es neutro, que va en la pierna derecha, que suele ser N, ¿no? Entonces, no necesariamente tenemos que guiarnos de los colores, y eso es lo correcto. No debemos de guiarnos en los colores, que es lo que genera esta confusión, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces, pues, de acuerdo a la procedencia, pues, si es americano o europeo, los colores de los electrodos o de los ganchos que están adheridos a los electrodos van a cambiar. Entonces, nunca nos memoricemos la colocación de electrodos en base a los colores de los, en base a los colores, sino en base a la nomenclatura, a la nominación que ellos tienen adheridos aquí. Miren ustedes, aquí está el lugar donde tienen que ir cada electrodo, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Lo otro es en situaciones especiales. ¿Qué pasa si el paciente, pues usted me ha dicho, doctor, que va a colocar los electrodos en las extremidades, ¿no? Brazos, piernas. ¿Qué pasa si el paciente, pues, tiene una amputación de piernas o ambas piernas están amputadas? ¿Qué hacemos? ¿Dónde le colocamos los electrodos? Pues los electrodos los podemos colocar, como ustedes pueden ver aquí, en las extremidades, en el muñón, ¿no? De la amputación. Y si no hay miembro inferior, podemos colocar acá en la parte inferior. Pero de manera opuesta, lo podemos colocar en esta zona. Doctor, pero usted coloca los electrodos con unos ganchos. ¿Cómo va a colocar en el abdomen unos ganchos? Pues no se puede, ¿no? Lo que tenemos que cambiar es el gancho, retirarlo y colocarle unos chupones. Y así esos chupones conectados con el electrodo van en el abdomen. Lo mismo y análogo pasaría en amputaciones de miembros superiores. Si no hay brazos, entonces tenemos que colocarlo a nivel de la región infraclavicular o cerca de la región deltopectoral o axilar, en forma paralela al otro lado, ¿no? Y con unos chupones esto se puede corregir sin ningún problema, ¿ok? Con toda esta información, señores, tenemos este resultado. Un electrocardiograma de 12 derivaciones convencionales. Es lo que vamos hoy a aprender a interpretar de manera apropiada, correcta. Y el electrocardiograma, como ustedes pueden ver, tiene una serie de derivaciones. Hay 12 derivaciones estándares. Y las derivaciones estándares no es que expresen
Como ustedes pueden ver, si ustedes analizan de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, muchos de ellos tienen características diferentes, parecieran que fueran momentos diferentes, escenarios diferentes. No, no es así. Son el mismo fenómeno, es la misma activación eléctrica cardíaca de este paciente. Simplemente son diferentes ojos que observan el mismo fenómeno eléctrico. Es fundamental entender de que un fenómeno eléctrico debe ser visualizado de una manera muy similar cuando las derivaciones que la están analizando se encuentran en una misma zona. Las derivaciones del plano inferior, de 2, de 3 ABF que está acá, y luego vamos a revisarlo, tienen que ver cómo el fenómeno eléctrico se acerca de aurícula a ventrículo. No es posible que una derivación inferior ve que la actividad eléctrica se acerca a él y la otra vez que se aleja de él. Eso es congruente. Entonces tratamos de mantener la congruencia con derivaciones que ven determinadas zonas del corazón, y estas derivaciones que ven la misma zona del corazón deben de ver el mismo fenómeno, de la misma forma, de la misma manera. Bueno, entonces hablamos de las derivaciones. Hemos visto de que el electrocardiograma tiene 12 derivaciones. Y de estas 12 derivaciones, existen 6 derivaciones que se llaman del plano frontal. Y de estas 6 derivaciones del plano frontal, que son productos justamente de este triángulo conocido como triángulo de Einthoven, el cual se genera justamente una vez que colocamos, miren ustedes, los ganchos o los electrodos en extremidades, ¿no? En brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda, y acaba el neutro, ¿ok? El neutro, pues, no forma el triángulo, pero con estos tres, ¿ok? Nosotros podemos formar este triángulo de Einthoven, que justamente es el elemento clave que nos permite, ¿qué cosa? Cada punto, cada electrodo registra la actividad eléctrica cardíaca de manera global. Pero nosotros, con las derivaciones bipolares, ¿qué es lo que generamos? Pues hacemos una diferencia de potenciales. Y de esa manera, pues nosotros cruzamos el brazo derecho con el brazo izquierdo, el brazo derecho con la pierna izquierda, el brazo izquierdo con la pierna izquierda. Esta diferencia de potenciales nos va a generar un trazado electrocardiográfico, que es una derivación bipolar, y que justamente corresponde a la derivación de es la diferencia de la actividad eléctrica que registra el electrodo que está en el brazo derecho con el brazo izquierdo. ¿Okay? La derivación de 2, que es la diferencia de la actividad eléctrica que registra el brazo derecho con la pierna izquierda. Y la derivación de 3, que es la actividad eléctrica que registra la pierna izquierda, el brazo izquierdo con la pierna izquierda. Esas 3 derivaciones, entonces, de 1, de 2 y de 3, son el resultado de la diferencia de voltaje de esos 3 electrodos que registran la actividad eléctrica del corazón. Dentro del plano frontal, estos mismos electrodos también pueden registrar la actividad eléctrica de forma unipolar. Quiere decir que cada electrodo registra una señal eléctrica. ¿Ok? El brazo derecho, el brazo izquierdo, la pierna izquierda. Cada uno registra una actividad eléctrica. ¿Ok? Y esa actividad eléctrica, como les comenté, nos pueden formar un triángulo, conocido como triángulo de Einthoven. Este triángulo de Einthoven, si uno hace y encuentra el punto central de este triángulo, que es la diferencia de voltajes entre estos 3 puntos, encuentra un punto estandarizado, conocido como la central terminal de Wilson. Esa central terminal de Wilson, que es un valor extremadamente mínimo, casi 0, es la que justamente se convierte en un punto de referencia para que cada electrodo que registra su señal, al restarse con esta central, pues nos establezca una nueva derivación, conocida como derivación unipolar. Entonces, el que está en esta zona, el electrodo que registra esta señal del lado derecho, cuando se resta a la central terminal de Wilson, casi no hay diferencia. Y me va a dar justamente la derivación ABR. ¿Ok? Lo mismo pasa con el electrodo que está en esta zona, la derivación ABL, y la que está en la parte inferior, la derivación ABF. Así se forman entonces las derivaciones del plano frontal, bipolar y unipolar.
Muy bien, esto ya lo hemos comentado. Luego vienen las derivaciones del plano, bueno, esto ya lo hemos comentado. Luego vienen, pues, las derivaciones del plano horizontal. Esos electrodos que colocamos en el tórax, que ahora vamos justamente también a practicar, que ya tienen un lugar estandarizado, ¿no? Colocamos 6 electrodos para formar las 6 derivaciones del plano horizontal. Estas 6 derivaciones del plano horizontal nos permiten tener otras formas de poder visualizar la actividad eléctrica, ya desde un plano horizontal. Desde otra perspectiva, vamos a visualizar el mismo fenómeno eléctrico. Y para que nosotros lo visualicemos de manera estandarizada, tenemos que colocar los electrodos de manera estandarizada. Como ustedes ya conocen, cuarto espacio intercostal, línea paresternal derecha, B1, cuarto espacio intercostal, línea paresternal izquierda, B2, B4, quinto espacio intercostal, línea media, B3, punto equidistante, B5, línea axilar anterior, quinto espacio intercostal, B6, quinto espacio intercostal, línea axilar media. Entonces, si colocamos en esos lugares y los electrodos de brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda, están correctamente colocados, ya tenemos todos los componentes para poder entonces tomar un electrocardiograma estandarizado y así poder obtener, no me sale mi puntero, a ver, ahora sí, y así poder obtener pues un electrocardiograma con sus derivaciones del plano frontal, ¿no? Y esas derivaciones del plano frontal, que son 6, tenemos derivaciones bipolares de 1, de 2, de 3, producto de la diferencia de voltajes entre los electrodos que están en brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda, y luego las derivaciones unipolares, que es el producto de la diferencia del voltaje entre cada una de estas derivaciones con la central terminal de Wilson, que es prácticamente cero. Y las otras 6 derivaciones del plano horizontal que van de B1 a B6 que registran la actividad eléctrica a otro nivel. Luego vienen pues otras derivaciones no convencionales, como las derivaciones de Medrano, ¿ok? Que nos ayudan a ver cómo está la actividad eléctrica en la pared diafragmática del corazón, lo usamos realmente muy poco. Derivaciones altas, que tiene pues algunas patologías a nivel de los tractos de salida. Colocamos a nivel el B1 y B2, los electrodos que van acá, a propósito, lo colocamos pues en el segundo espacio intercostal o tercer espacio intercostal, especialmente en pacientes con síndrome de Brugada, para poder acentuar algún patrón electrocardiográfico característico en ellos. O en pacientes que tienen algún tipo de taquiarritmia auricular o donde la onda P no se puede visualizar con tanta claridad, pues necesitamos aplicar las derivadas de Lewis, ¿ok? Que nos permite justamente poder visualizar con mayor claridad la activación auricular. ¿Y qué consiste la derivada de Lewis? Pues justamente acá Lewis hizo este análisis y consiste básicamente en esto, ¿no? Poder nosotros movilizar los electrodos que están en brazo derecho y brazo izquierdo a través de unos chupones, lo colocamos en estos lugares, miren ustedes, el del brazo derecho lo colocamos a este nivel, cerca al manubrio parasternal, y el del brazo izquierdo, con unos chupones, lo colocamos aquí, en el cuarto espacio intercostal. De esta manera trazamos luego el electrocardiograma, ampliamos el registro de voltaje y con eso podemos tener una mayor facilidad de la visualización de la actividad eléctrica auricular. Es importante entonces, para un adecuado registro del electrocardiograma, pues evitar justamente vibraciones groseras, colocar adecuadamente los electrodos, comprobar que el electrocardiograma esté bien calibrado y revisar a qué velocidad está el papel del electrocardiograma, ¿no? Entonces, es importante visualizar siempre que la fidelidad del registro sea adecuada, que sigamos una adecuada estandarización. Es importante que conozcamos y verifiquemos que todos los planos o derivaciones estén registradas, estar atentos a que hayan líneas isoeléctricas, ya me expresan que hay una falla, que luego vamos a comentar, y bueno, pues en algunas ocasiones tenemos que usar derivaciones especiales como las que hemos comentado. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, ya vamos a pasar con el doctor Ángel Cueva y luego pues vamos a pasar una sesión de preguntas o respuestas si tienen, por favor, en este primer bloque. Gracias, Richard, que así es. El dipol. Y diciendo lo que vas a hablar.
Dale, dale. Vamos a continuar. Ahora nos toca hablar de teoría del dipolo. Ya nos han explicado em, la importancia de la colocación de los electrodos, pero justamente estos electrodos hay que recordar que pues son dos lugares en cualquier parte del cuerpo, ya en el electrocardiograma, como Richard lo mencionó, están estandarizados, que van a ver una gradiente de voltaje, ¿no? Entonces un potencial de acción justamente es eso, una gradiente de voltaje en dos distintos lugares del cuerpo, ¿no? Y este gradiente de voltaje ocurre pues por los canales iónicos que ya les mencionamos anteriormente. Nuevamente, el potencial de acción, que es completamente distinto en las diversas células miocárdicas, se debe a esta gráfica que representa la gradiente de voltaje entre el interior y el exterior de la célula. Es importante entender también que cuando uno habla de vectores, un vector apunta hacia el lugar positivo, ¿no? Y dentro de lo que es la electrocardiografía y la fisiología cardiovascular, la carga positiva está representada siempre afuera de la célula. Hola, buenos días. ¿Me das, por favor, un café? Sí, americano grande. Sí, pero tú no haces un café perengue. No, Shirley. Como ya lo mencionó anteriormente también Richard, antes pues se tomaba estas diferencias de voltaje con distintos elementos, un galvanómetro, usábamos agujitas muy pequeñas para meterlos dentro de los células y así finalmente dibujar este potencial de acción. Y aquí está la importancia de conocer esto. La teoría del dipolo consiste en la formación de este vector que va desde la parte negativa a la positiva, pero repito, del exterior de la célula. Entonces, como les dije al inicio, toda la célula en estado de reposo es negativa por la presencia de proteínas que son aniones en el interior. Y cuando se despolariza, pasa a cambiarse de forma negativa, positiva en el interior y el exterior se volverá negativo. Es así que se va dibujando este vector que va dependiendo del lugar o del polo explorador, va a dibujarse de forma positiva, ¿no? Aquí vemos cómo ya se completó la onda. Finalmente, cuando viene la repolarización, tiene en sentido inverso y se dibuja una onda que es sentido contrario hasta que finalmente la célula llega al estado de reposo basal, ¿no? Que es negativo en su interior y positivo en el exterior. Entonces, el vector, cuando se acerca a un polo, será francamente positivo, a medida que se aleja, va a ser negativo. Y esto nos ayuda sobre todo a identificar el origen de ciertas taquicardias, como lo veremos más adelante, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que vengo mencionando, el polo positivo, repito, para que quede claro, porque esto genera mucha confusión cuando estamos en medicina los primeros años, que negativo, positivo, y me confundo y esto, olvidémonos del interior, trabajemos con el exterior de la célula. Entonces, un vector positivo o el polo del vector se dirigirá hacia donde está la carga positiva, ¿no? Entonces, hay fundamentalmente tres vectores dentro del corazón, que es el vector de despolarización auricular, el vector de despolarización ventricular y el vector de repolarización, que también nos trae muchos problemas cuando uno es estudiante de medicina y no entendemos por qué la T tiene la misma polaridad que la R. Vamos a definirlo. No sin antes mencionarles que si bien hay un vector eléctrico, que es el que vengo hablando, y repito para que quede claro que se va a dirigir siempre hacia la parte positiva, que es el exterior, también hay un vector del sentido. Entonces, son dos vectores, el vector eléctrico y el vector del sentido. Nuevamente, aquí tenemos dos polos, dos lugares en el cuerpo humano, y vemos cómo pues la célula, a medida que se va despolarizando, el exterior pasa de ser negativo, pasa de ser positivo, perdón, a ser negativo en esa parte del septo en que se está despolarizando, y es así que se circunscribe este vector. Entonces, aquí está. Esto es importante entender. Hay dos vectores. Siempre hay dos vectores.
el vector eléctrico, en la colita está el negativo y en la parte, o hacia donde se dirige va a ser la parte positiva, y el vector del sentido. ¿De dónde a dónde ocurre el fenómeno? La despolarización cardíaca, por lo general, ocurre desde el endocardio, es decir, desde la parte más interna del corazón hacia el epicardio. No así la repolarización, que ocurre de epicardio a endocardio. Ya entendiendo esto, vamos a entender las ondas. Entonces, aquí tenemos la despolarización auricular. Sabemos que el impulso eléctrico se origina en el nodo sinusal que está en la parte más superior de la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava superior. Y este vector de despolarización auricular, pues, irá de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante, generando la conocida onda P, que debería ser pues positiva en las derivadas inferiores y debería ser negativa en ABR, puesto que ABR es el brazo derecho y se aleja de este lugar. Y aquí nuevamente, el cambio en estado de reposo, el exterior es positivo y a medida que se va despolarizando y hay esta alteración o cambio de la polaridad, pues se circunscribe este vector. La despolarización auricular normal, como les vengo diciendo aquí, va a dibujarse en esta gráfica y es la sumatoria en realidad de la despolarización tanto del atrio derecho como del atrio izquierdo. Aquí vemos los vectores como se van dibujando y finalmente esto se circunscribe como la onda P en el electrocardiograma. Recordemos que es la P porque las células que fueron descritas inicialmente en el nodo sinusal, células pálidas, por ese motivo el foco automático que está ahí, que tiene estas células, se denomina o se denominó onda P y de ahí toda la secuencia del abecedario, ¿no? Por ese motivo. Entonces acá está el vector resultante de la onda P y es importante entender esto porque eso nos va a ayudar a entender que los crecimientos auriculares van a hacer cambios en la onda P dependiendo si está crecida la aurícula derecha, dependiendo si está crecida la aurícula izquierda o si están crecidas ambas cavidades. Luego tenemos la despolarización ventricular, que la gran masa miocárdica es del ventrículo izquierdo y va a generarse un vector resultante, ¿no? Que es el eje eléctrico cardíaco, que ya lo calcularemos más adelante. La despolarización ventricular ocurre por una serie de vectores. La literatura varía cuando uno ve esto. Unos describen 3 vectores, otros 4, otros hasta 5. Lo concreto es que son 3 principales, ¿no? Entonces, ocurre la despolarización siempre en el endocardio del ventrículo izquierdo. Aquí es la primera zona en despolarizarse y se generará el primer vector. Luego continúa la despolarización de la gran masa ventricular izquierda y finalmente se despolarizarán las bases, la parte superior del corazón, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Aquí están prácticamente resumidos los 3 vectores de despolarización. El primer vector que despolariza el endocardio del ventrículo izquierdo, que genera este pequeñito vector y se va a circunscribir en el electrocardiograma como una pequeña onda Q fisiológica en D1, ABL, ¿no? B5, B6 en algunas oportunidades. Luego viene la despolarización de la gran masa ventricular izquierda que genera el vector 2, que circunscribe la R, y finalmente la despolarización de las bases tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, que es un vector que se dirige hacia atrás y hacia arriba, ¿no? Dibujará la onda S en algunas derivadas, de repente en otras no es tan evidente. Entonces aquí tenemos nuevamente lo mismo que vengo explicando, pero en una imagen más dinámica. Se despolariza el septum ventricular izquierdo, primer vector, segundo vector, tercer vector, ¿no? Finalizamos, ¿no? Como les digo, la literatura varía, unos dicen 3 vectores, otros dicen 4 vectores, ¿no? Pero lo concreto es que es en ese sentido que les presenté, y el vector resultante que es el que determina el eje eléctrico cardíaco. Entonces, es importante entender que les vengo diciendo, la despolarización ocurre de endocardio a epicardio, pero la repolarización ocurre en sentido contrario. Esto es fundamental y esto explica por qué la T
tiene el mismo sentido que la R en un corazón estructuralmente sano. Es decir, la última parte en despolarizarse es la primera en repolarizarse. ¿Cuál es la explicación de esto? La explicación de esto es que hay una isquemia endocárdica fisiológica. El ventrículo izquierdo, como tiene más presión, ¿correcto? Por ende, el endocardio ventricular izquierdo tendrá un poquito más de presión a medida que hay una contracción, y este incremento de presión hace que se retarde su repolarización. Es por ello, endocardio se despolariza el epicardio, y al finalizar y comienza la repolarización e inicia en el epicardio nuevamente, porque el endocardio sigue sin poder repolarizarse, puesto que está sometido a más presión que el epicardio por simple hecho de que el ventrículo izquierdo está contrayéndose. Si evaluáramos las ondas de repolarización y despolarización en una única célula, sería congruente pensar que la R y la T tuvieran sentidos contrarios. ¿Correcto? Aquí tenemos el vector eléctrico y el vector de sentido, de despolarización y de repolarización. Y, como les vengo diciendo, la repolarización ocurre en fenómeno inverso. Pero no funciona así, porque el electrocardiograma no evalúa una única célula, evalúa todo el componente de la masa ventricular, haciendo que la T tenga la misma polaridad que el complejo QRS. Si bien ocurre de epicardio a endocardio, el vector eléctrico seguirá siendo el mismo, porque el epicardio seguirá siendo positivo, ¿sí? Entonces es muy importante entender eso. El sentido es contrario de la repolarización, pero el vector eléctrico es el mismo. Y como redundo y recalco, porque eso trae muchas confusiones, la R es por ello que tiene la misma polaridad que la T en la despolarización. Entonces, ya afianzado este concepto, veamos pues que se dibuja una onda T que generalmente es positiva en la gran mayoría de derivadas, puede estar plana en algunas derivadas, siendo todavía eso normal, y en patologías va a estar francamente negativa. Aquí tenemos lo mismo ya con una gráfica dinámica, la célula en el interior o la masa miocárdica negativa y en el exterior positivo, y vemos cómo se genera el vector de despolarización, siempre apuntando hacia la parte positiva, va migrando, y dependiendo de dónde esté el electrodo explorador se dibujará una R o una S. Si se acerca, va a ser positivo. Va migrando, y ahora va a ocurrir la repolarización, que es el vector eléctrico. Fíjense cómo es el mismo. Apunta hacia el lado positivo, pero el sentido del fenómeno es diferente. La última parte en despolarizarse es la primera en repolarizarse, por la isquemia fisiológica que hay en el endocardio. Y así es como se genera la T. Creo que más se ha entendido con este gráfico que con la explicación que estoy dando. Siempre presentar un gráfico es muy importante. Entonces, aquí tenemos el potencial de acción ventricular, como es que hay una diferencia de duración desde el endocardio hasta el epicardio. Y finalmente, pues mencionarles que el electrocardiograma no es otra cosa que sumas y restas. ¿De qué? De potenciales entre distintos lugares del corazón, distintos lugares del cuerpo humano, y entre el endocardio y el epicardio. No quiero finalizar sin mencionarles que el tema de la repolarización auricular, muchas veces nos dicen los libros, sí, hay una repolarización auricular, una onda T auricular, pero la verdad que es muy difícil de verla, no se ve, porque los libros nos dicen, está escondida en el complejo. Cuando uno se enfrenta a un electrocardiograma de un VAB completo, están aisladas, no se ve esta T. Entonces, la repolarización auricular no se ve en el electro. Es por ello que solamente nos quedarían tres polos, que son la despolarización auricular, la despolarización ventricular y la repolarización ventricular. Muy bien, eso sería toda esta presentación. Espero pues que les haya servido. Vamos a continuar con esta primera parte del curso. A continuación, Richard va a hablar de electrodos invertidos o mal posicionados.
Bien, entonces continuamos continuando con la sesión. Vamos ahora sí a empezar a hablar de cómo la representación electrocardiográfica estándar, en algunas ocasiones de manera involuntaria, pues puede, por la presencia de electrodos invertidos, pues puede generar pues una confusión. Muchas veces una mala interpretación de algo que de repente nos lleva a confusiones en el análisis o la interpretación del electrocardiograma, ¿no? Que ahora voy a presentar. Un momentito. Ahora sí, esta es la agenda que vamos a desarrollar. Bien, ya estamos ingresando entonces a este momento de la interpretación de un electrocardiograma. Y esta es la herramienta que vamos a empezar a dominar, a conocerla, a empezar a escarbarla, ¿no? Y como ya hemos comentado, el electrocardiograma es producto de ¿qué? De que tenemos electrodos en determinadas posiciones del cuerpo, ¿no? Dos en brazo, uno en cada brazo, uno en cada pierna, y electrodos pues en el tórax, ¿no? Que está acá bien descrito. Esto nos trae como resultado pues un registro estandarizado de un electrocardiograma de 12 derivaciones. Y sobre esos principios, muchos de ustedes o todos tienen los elementos que nos llevan pues a un análisis e interpretación del electrocardiograma. Pero es importantísimo que quien toma el electrocardiograma coloque los electrodos en la posición adecuada. Porque si no colocan los electrodos en la posición adecuada, nos van a poner en aprietos, si no nos damos cuenta de que esto ha sido así. Entonces, si bien no van a tomar el electrocardiograma, pues tienen que tener la capacidad de darse cuenta que los electrodos están invertidos. Y no solamente que los electrodos están invertidos, qué electrodos están mal invertidos, qué electrodos están invertidos, ¿no? Entonces, esta sesión tiene como objetivo lo siguiente, ¿no? Entonces, ya hemos comentado que el principal error es de que muchos, pues, se quieren memorizar que los colores van en determinada parte del cuerpo. Eso no, pues, eso está descartado. Cada electrodo tiene su nominación, viene en inglés, uno tiene que identificar y colocarlo, pues, en el lugar correspondiente. Brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda, y el electrodo neutro, que siempre va a ir en la pierna derecha. Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, las derivaciones bipolares, que es la diferencia de potencial entre cada uno de estos electrodos, nos van a formar las derivaciones. ¿Recuerdan? Brazo derecho, brazo izquierdo, la diferencia de estos registros eléctricos nos genera esta derivación, que es la derivación de 1. ¿Correcto? La diferencia del brazo derecho con la pierna izquierda, derivación 2, y la diferencia del registro de la actividad eléctrica del brazo izquierdo con la pierna izquierda nos genera la derivación 3. ¿Ok? Derivaciones bipolares. Entonces, vamos a hacer el siguiente análisis. ¿Qué ocurre? Muchas veces de forma involuntaria el personal, pues, técnico, enfermería, o incluso también, pues, nuestros colaboradores, nuestros asistentes, cometen el error involuntario, el apuro y lo que sea. Y generalmente el error es más frecuente, el del brazo derecho con el del brazo izquierdo. Involuntariamente colocan el electrodo que debieron haber colocado en el brazo derecho en el otro brazo y empezaron los problemas. Pero no solamente ocurre eso, sino también el del brazo derecho lo llevan a la pierna derecha y viceversa. El del brazo izquierdo lo llevan a la pierna izquierda, viceversa. Toda la variedad o posibilidad de combinaciones se puede dar. El ser humano es imperfecto, se equivoca, en especial si no tiene el dominio de cómo hacerlo. Entonces, esto puede pasar de cualquier forma, ¿no? Entonces, lo más frecuente es brazo derecho con brazo izquierdo, pero no es la única forma. Entonces, vamos a hacer un análisis, ¿no? ¿Qué pasa cuando el personal o uno mismo se equivoca, pues, y coloca el electrodo incorrecto? En el del brazo derecho lo coloca en el brazo izquierdo y viceversa. ¿Qué es lo que pasa? Comentamos de que la diferencia de voltaje entre brazo derecho y brazo izquierdo, ¿qué derivación nos va a dar? ¿Qué derivación de plano bipolar nos va a dar? Derivación de 1. Entonces, si la derivación de 1, los componentes se invierten, ¿qué va a pasar con la derivación de 1? El registro de D1, ¿qué es lo que va a pasar? También se va a invertir en su totalidad. Ese es el primer concepto que va a pasar cuando nos equivocamos de colocar los electrodos de brazo derecho con brazo izquierdo. Es la forma más sencilla de identificar, ¿correcto? Sin embargo, pues felizmente, así como D1 registra la actividad eléctrica de la parte lateral del corazón, hay otro electrodo que también registra esa actividad eléctrica desde esa misma perspectiva, que es la derivación B6. En este fenómeno de inversión de electrodos, D1 va a verse alterado porque es la diferencia de estos electrodos, pero B6 no se va a afectar, va a estar en el mismo lugar.
Por lo tanto, vamos a ver una discordancia entre lo que registra D1, que se invierte totalmente, hace una imagen en espejo, y B6, que está totalmente normal, o sea, totalmente positivo. ¿Ok? El eje suele desviarse a la derecha, la onda P obviamente es negativa, el QRS también es negativa en D1, ABR se ve como si fuera ABL, porque nosotros sí podemos ver, recuerdan ustedes, en este caso, acá estaba ABL, pero si yo lo llevo acá y el ABR lo traigo para acá, se invierte. ABR se va a ver como ABL y ABL se va a ver como ABR. Entonces, esto es lo que pasa, muchachos. En resumen, para mí, cuando vemos electrodos invertidos, vemos este fenómeno. Cuando ustedes vean un D1 totalmente negativo y vean un B6 totalmente positivo, algo no está bien, pues no hay congruencia, porque D1 y B6 deberían ver lo mismo, el mismo fenómeno. No es posible que D1 vea blanco y B6, que debería ver lo mismo, ve negro. Algo no es congruente. Y lo que no es congruente es que en este caso los electrodos de brazo derecho y brazo izquierdo fueron mal posicionados. ¿Ok? Pero ¿qué puede pasar? Hay veces he visto electrocardiogramas con ondas negativas en D1 y me di la sorpresa de que fui a verificar, oye, estaba bien tomado. Entonces, ¿qué pasó con el electrodo? ¿Me explicó mal? ¿Me mintió? No, pues algo más puede pasar. Pueden haber diagnósticos diferenciales que debo también de conocer. Miren ustedes, si los electrodos están invertidos, ¿ok? ¿Qué pasa con D1 y D6? Discordantes, ¿no? D1 totalmente negativo y D6 totalmente positivo. Pero ¿qué pasa si el paciente, miren ustedes, D1 totalmente negativo, casi todo negativo, y B6 también es negativo? Uy, ¿qué pasó? Ahí no hay discordancia. D1 y D6 están viendo lo mismo. ¿Qué puede estar pasando allí? Entonces, ahí ustedes van y verifican y caramba, los electrodos están bien posicionados. Entonces, aquí puede haber un fenómeno, o fenómenos como variaciones en la posición del corazón. El corazón ya no está como habitualmente debería estar, hacia la izquierda, sino ese corazón debe estar hacia la derecha. Ese paciente debe tener una dextrocardia. Entonces, electrocardiográficamente, ustedes pueden diagnosticar dextrocardia sin ocultar al paciente, cosa que no les digo que no lo hagan, por favor hagan, que lo tienen que hacer. ¿Ok? Entonces, a ver, pues, pongámonos a practicar. ¿Qué les parece este electrocardiograma? Doctor, pero todavía no nos ha dado los pasos, la secuencia de interpretación del electrocardiograma. ¿Cómo se atreve a pedir que yo interprete un electrocardiograma? Yo sé que usted ya sabe y interpretar. Al ojo, a ver. Viene el personal técnico y dice, doctor, acá está el electrocardiograma que me ha pedido. Entonces uno emocionadísimo va a empezar a hacer su interpretación. Pero, ¿qué pasa siempre? Nos olvidamos de los conceptos que hasta ahorita le estamos indicando. Nos olvidamos de la calibración, nos olvidamos de la velocidad y nos olvidamos de estos conceptos tan básicos. ¿Qué les parece este electrocardiograma? ¿Qué tengo que ver? Lo que antes no veía. ¿Recuerdan este cuadradito? ¿Antes le prestaban atención al cuadradito o no? ¿Sabían para qué era? Ahora ya saben para qué sirve, ¿no? Es importante. Se estandariza en uno y uno automáticamente ya lo interpreta. Lo que ahora también tienen que ver es si el electrodo está bien posicionado o no. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Qué pasa con D1 y B6? Está invertido, pero no solamente está invertido, ustedes ya con propiedad. ¿Qué le van a decir a su técnico o la enfermera o quien les ha ayudado? ¿Está invertido qué? Electrodo de brazo derecho con brazo izquierdo de una. Simplemente con esta información. Doctor, pero a mí me enseñaron que tenía que ver D2 y ABR. ¿No? Para decir si está invertido brazo derecho o brazo izquierdo. No, eso es para ritmo sinusal o no sinusal. ¿Ok? Brazo derecho, brazo izquierdo es D1, B6. Conceptos básicos. ¿Ok? Ahí está. Brazo derecho, brazo izquierdo invertido. Muy bien, pero también miren ustedes, ya les comenté que este triángulo o estas derivaciones bipolares se forman de la diferencia potencial de estos electrodos que se encuentran en brazos derecho, izquierdo y pierna izquierda. ¿Ok? Porque el neutro no me registra nada, es neutro. ¿Ok? Entonces, estos electrodos, cuando se modifican, pueden generar esta alteración. Pero si yo el neutro lo llevo acá y este derecho lo traigo acá, ya generé también una alteración. Algo va a salir mal. Entonces, la pierna, este electrodo de pierna derecha también el personal lo puede colocar donde quiera, ¿no?
pierna izquierda, a ver, brazo derecho, izquierdo, pueden hacer lo que sea. Y pueden pasar estos fenómenos, miren, probablemente puede llevar los electrodos de la pierna derecha erróneamente a otra parte. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de algo. A ver, ¿qué pasa? Lo más común en piernas es de que coloque pues el electrodo de la pierna derecha en la pierna izquierda y viceversa. ¿Qué creen que pasaría ahí? ¿Algún cambio en el electrocardiograma? No es lógica, nada más. No estoy haciendo nada de técnicas, ni secuencias, ni de nada. Este electrodo no registra nada, se llama neutro, ¿ok? El verdecito, que es el electrodo que registra la actividad eléctrica de la pierna izquierda, lo puedo mover acá, no hay problema. ¿Por qué? Porque igual este triángulo se va a respetar, ¿correcto? Entonces, cuando el personal se equivoca, pues si coloca pierna derecha con pierna izquierda, no va a pasar nada. No nos vamos a dar cuenta, y si no, no nos vamos a dar cuenta. ¿Ok? Porque esta variación no genera cambios ni tampoco repercute, influye en la interpretación de mi electrocardiograma. ¿Ok? Pero sí, otros cambios. Miren ustedes, ¿qué pasaría si el electrodo de la pierna del brazo derecho lo lleva a la pierna derecha y viceversa? ¿Qué va a pasar acá? El electrodo que debería estar acá, ahora se pone aquí en la pierna. ¿Correcto? Y el electrodo de brazo derecho va a estar pegado prácticamente con el electrodo de la pierna izquierda. ¿Qué derivación formaba estos dos electrodos? ¿Recuerdan? El de brazo derecho con pierna izquierda. ¿Cómo se llama esa derivación? D2, que es la diferencia, ¿no? Si él era 5 y él era 1, te va a salir 4, y 4 se va a representar en el EKG. Ahora, si este electrodo de brazo derecho lo llevas a la pierna derecha, ¿qué va a registrar este electrodo? Lo mismo que va a registrar el otro electrodo, porque están cerquita. Entonces, él va a registrar 2 y el electrodo erróneo también va a registrar 2. Entonces, esta derivación de 2 va a ser 2 menos 2. ¿Qué me va a registrar? 0. O sea, ¿qué me va a salir en la derivación de 2? Ah, una raya. Doctor, pues yo pensé que era mal contacto, porque siempre he visto eso. Varias veces he visto en piso, hay como una rayita. Yo pensé que no le habían puesto mucho gel. No, no es mucho gel. Es esto. Electrodos invertidos. ¿Ok? ¿Les ha pasado? No me pueden decir que no. Varias veces vemos, ¿no? Cuando pasamos visita con los doctores en las interconsultas. ¿Ok? Pasa también. Pero también puede pasar esto. Entonces ya se va poniendo interesante la cosa, ¿no? ¿Qué tal si se equivocó el personal, pues, y el de la pierna derecha, el neutro, lo llevó al brazo izquierdo? El del brazo izquierdo bajó a la pierna. ¿Qué derivación formaba el del brazo izquierdo con la pierna izquierda? ¿Recuerdan? D3. ¿Y qué pasa ahora si esto lo bajo acá? D3 menos bueno, el que estaba acá. El del brazo izquierdo con el de la pierna izquierda. La diferencia que nos va a dar ahora. ¿Cómo va a ser la diferencia? 0. Entonces, ¿cómo se va a ver la derivación de 3 cuando el personal se equivoca y baja el electrodo del brazo izquierdo y lo coloca en la pierna derecha? ¿Cómo se va a ver de 3? Ya se lo están imaginando, ¿no? Uy, no, yo pensé que era solamente que era falta de gel, hay que echarle más gel, a ver si con eso mejora. Entonces van, le echan más gel y lo colocan ahora sí bien ustedes, ya ven, ahí está, sí, era el gel. Ya está, para la próxima más gel, por favor, chicas, ¿ah? Más gel, porque si no, no sale bien. No, no era eso. Entonces, resumen, claro, conciso para la casa, para todos ustedes. Si en el plano frontal ven una línea, una raya, una cosita, una mínima microscópica que pretende, como un embrión de onda. Si ustedes ven como un embrión de onda chiquitito ahí, nada, pues algo está mal. Y simplemente es mal posición de electrodos. Si ustedes ven eso, entonces, eso es lo que está pasando. Miren acá, vamos a ver, un electrocardiograma normal, todo está en su lugar, el triángulo de Itola me sale perfecto, la central terminal de Wilson está perfecta, todo súper bien. Entonces, de 1, 2 y de 3, ¿cómo sale? ¿Cómo tiene que salir? Correcto. Pero ¿qué pasa si yo veo de 2 planos? ¿Qué pasó ahí?
Bajé, pues el que estaba aquí, ¿recuerdan? El neutro, lo llevé hacia el brazo derecho y lo traje acá, y por eso el de 2 me sale plano, ¿ya? ¿Qué pasa si tengo de 1 plano? Eso llama bravo, ¿ah? Ha pasado también, ya, yo he visto, ya me han presentado casos, doctor, que este paciente tenía su electrocardiograma, el infarto, que era un infarto ST elevado inferior, de 2 de 3 ADF, ST elevado, pero ¿sabe qué? El rock mineralizado ya siempre el nivel del ST, y ya es la línea plana entre 1. Uy, ¿qué pasó? No, pues acá no hay que responder a sintonías, acá está mal colocados tus electrodos. ¿Qué electrodos? Este sí debe ser bravo, estaría muy distraído, seguro que es su TikTok. Los 2 electrodos del brazo los puso en las piernas. Entonces, recuerden ustedes, de 1 es la diferencia de qué? Brazo derecho y brazo izquierdo. Si tú brazo derecho y brazo izquierdo lo pones pegaditos, ¿cómo te va a salir de 1? Plano, 0. Así. Y de 3, ¿cuándo ocurre eso? Cuando el de brazo derecho lo bajas, ¿no? A la pierna derecha. De esa manera, de 3 te sale plano. Entonces, ese es un concepto importantísimo. No olviden, si ven una línea plana en de 1, de 2, de 3, hay un electrodo invertido. Y ya tienen claro cómo pueden identificar cuál de ellos es, sin ver qué pasó. Porque seguro cuando le reclamen a quien tengan que reclamar, y no, yo les juro que lo tomé bien, les va a decir, ojo, ustedes ya saben qué fue lo que pasó. Bueno, también pueden ocurrir otras formas más extrañas, ¿no? Como el brazo izquierdo, a ver, el electrodo del brazo izquierdo con el de pierna izquierda, lo invierten. Esto es común ver, ¿ah? Ojo que lo vemos muy común porque vemos muchos informes de electrocardiograma que nos dicen diagnóstico, ritmo sinusal en bloqueo anterior izquierdo. ¿O no vamos? Vemos un montón de esos diagnósticos, ¿no? No va a ir a pues sí, pues me parece. Pero no, pues, ya, electrodos invertidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren ustedes. Colocan este electrodo que estaba aquí, lo traen para acá. ¿Ok? Entonces hay una inversión de posición de electrodos. ¿Qué derivación se formaba entre brazo izquierdo y pierna izquierda? D3. Si ustedes invierten la posición de los electrodos, ¿qué va a pasar con D3? Se va a invertir. D3 que era positivo, QRS positivo, T positiva, se va a hacer ahora negativo. Entonces, incluso vas a ver un QS en D3 con T negativas. ¿Eso al tablero le preocupa o no? Infarto, va a decir. ¿No? Entonces, ojo con eso. Miren, acá hay un ejemplo. ¿Qué pasó aquí? Esto pasa normal, ¿ah? Esto pasa normal. Muchas veces, no, doctor, miren, a ver, ritmo sinusal, frecuencia cardíaca bien. Ah, acá hay una, pero T negativa, pero no estén todas, entonces no. Entonces, o otros dicen, a ver, no, pues acá el eje está como dirigiéndose a la izquierda, 3 AF negativo, el eje se desvía, algunos incluso ponen el bloqueo anterior izquierdo, obviamente que ni siquiera alcanza para ese diagnóstico, pero miren acá, ¿qué pasa con D3? ¿Qué ven en D3 aquí? Todo está negativo, ¿no? P por ST, solamente D3. ¿Por qué creen? Porque hay inversión de electrodos, ¿ok? Entonces, es esta inversión de electrodos las que genera justamente este cambio, ¿no? De que hay estos electrodos invertidos a ese nivel. Y bueno, los electrodos están invertidos a nivel del lado izquierdo, brazo izquierdo con pierna izquierda. Bueno, luego vamos al mismo paciente, le decimos, a ver, ¿qué pasó? Vamos, verifiquemos. Ahora sí, colóquenme bien. Ay, miren. Miren, se fue el infarto. Respondió el quirinolítico. Nada, simplemente es de que el electrodo de brazo izquierdo con pierna izquierda están invertidos. Entonces, miren la importancia de entender estos conceptos básicos, que si no lo conoces, si no lo sabes, patinas de una, ¿ok? Lo otro es ahora sí entender cómo se grafican los trazados electrocardiográficos en las derivaciones precordiales. Entonces, miren ustedes, lo normal es esto, de B1 hasta B6, ¿no? ¿Correcto? Y esto es lo que siempre ocurre, miren ustedes, en B1 hay una R pequeñita y una S profunda, como ya el doctor Ángel explicó, ¿no? Y miren ustedes cómo la R empieza a aumentar hasta ser una R predominante
una Q mínima y una S mínima. Es lo normal en un paciente con un corazón normal, en posición normal. ¿Ok? Miren la secuencia, miren cómo la R progresa, aumenta. ¿Ok? Pero hay veces, pues, si colocas los electrodos de manera inadecuada, pasa esta incongruencia. ¿Qué les parece acá? ¿Qué les parece el plano precordial? ¿Es congruente? ¿Hay una progresión de la R aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Ah? No, pues acá no estoy viendo. A ver, yo estoy viendo. ¿Qué están viendo ustedes aquí? No, no, pero yo soy un capo ya en electrocardiografía. Para mí acá hay crecimiento del ventrículo derecho. A ver, ¿qué más? Sí, sí, crecimiento del ventrículo derecho. Una eco, por favor, inmediatamente. ¿Ves? Algo debe tener. No, pues no. Acá básicamente está pasando que el paciente tiene pues una mala posición de los electrodos en el plano horizontal. Y eso es lo que tenemos que ir visualizando. Ojo, pues también hay que hacer diagnóstico diferencial. ¿Ah? No estoy diciendo que siempre ocurre, también hay diagnóstico diferencial. ¿Qué pasa si el paciente tiene una cardiopatía congénita y tiene pues signos de hipertrofia del ventrículo derecho? Claro que sí, pero este hallazgo aislado, de cambio únicamente en voltaje, se acompaña de otros componentes: crecimiento de la aurícula derecha, sobrecarga sistólica, como iremos viendo también en las diferentes descripciones del caso. Muy bien, este es un electrocardiograma. ¿Qué les parece este electrocardiograma ya para terminar esta etapa, esta presentación? A ver. No les voy a preguntar pues si es todavía el ritmo diagnóstico o no. ¿Está bien o está mal tomado? Nada más es la pregunta que les voy a hacer en esta primera etapa. ¿Mm? Parece que está mal tomado porque una vez se ve. Ok, acá por lo que dice, en Abel estoy viendo una línea plana. Gracias. ¿Alguien más? Ujú. Entonces, en interpretación de un electrocardiograma, si está bien o mal tomado, hay una secuencialidad. Ya Gabriel nos ayudó, ¿no? Yo miro D1 y B6. ¿Sigue la misma dirección? Perfecto. Brazo derecho y brazo izquierdo están en su lugar. ¿Ok? Segundo lugar, ¿qué busco? Líneas planas. ¿Pero dónde busco las líneas planas? En las derivaciones bipolares. D1, D2, D3. ¿Hay líneas planas? No. Gabriel me dice, doctor, acá veo algo como si fuera algo plano. Pero realmente, pues acá estoy viendo que hay ondas. Hay onda P, QRS y una onda T. Lo que pasa es que el eje del QRS está perpendicular a esta derivación. Y es por eso que te da esa apreciación. ¿Ok? Miremos la progresión. ¿Qué les parece el plano precordial? ¿Está bien o está mal? Vemos que B1, B2, B3, B4, B5, B6. Perfecto. El electrocardiograma está bien tomado. Muy bien. Y creo que eso es lo que les quería compartir. Después ya viene pues en el taller temas muy interesantes que vamos a discutir con todos ustedes. Muchísimas gracias. Ahora sí, no sé si tienen ustedes en este primer bloque alguna pregunta sobre lo que hemos presentado. Si tienen por favor alguna pregunta, lo hacen saber. Acá estamos con el doctor Ángel para poder presentarles a todos, bueno, para poder continuar con las presentaciones. Me parece que tenían también alguien de la sesión virtual, ¿alguna pregunta por el momento? Nada, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor, de electrofisiología cardiovascular, de la teoría del dipolo, ¿no? De los conceptos básicos de electrocardiografía y de electrodos invertidos? ¿Tienen alguna inquietud, pregunta, o hasta ahorita todo está clarísimo, todo está súper bien? O si de repente un complemento, algún comentario que quieran dar. Importantísima esta clase de la inversión de cables y las sutilezas y las perlas que iremos dejando alrededor de estos días, porque nos ha pasado, ¿no? O sea, al margen de que sea una broma, a veces indicar o pensar en hacer algún procedimiento en un paciente porque tiene cambios dinámicos, porque tiene presencia de una nueva onda patológica, etcétera, etcétera. Entonces, siempre el electrocardiograma, como yo digo cuando explico, es una herramienta muy, muy poderosa y hay que ver siempre si está bien tomado, ¿no? Es una de las primeras partes, ¿no? Cuando uno se enfrenta a un electrocardiograma, de enfrente, entre comillas, porque pues a quien nos apasiona, nos gusta ver electros mañana, tarde y noche,
siempre hacer un orden, ¿no? Verlo con orden, ver que esté bien tomado la calibración. Nos pasa también interconsulta electrofisiología porque pues tiene una bradicardia severa, etcétera, ¿no? Y en realidad son temas pues que pueden darse cuenta rápidamente, ¿no? Si hubiera alguna pregunta del auditorio, comentario, con toda confianza. Me gustó el aporte que él, ¿no? ABL plana, sí, pero lo de la definición de plana aplica para las bipolares, que son 1, 2 y 3, nada más. Todas las otras 6 derivadas precordiales y las otras 3 derivadas de miembros, ABL, ABF, ABR, pues son derivadas monopolares, ¿no? Entre un punto determinado y la central terminal de Wilson, que ya lo explicó Richard. Para recordarles, se llama ABL, pues porque es el voltaje amplificado del lado izquierdo, ¿no? Voltaje amplificado del lado derecho, ABR, y voltaje amplificado de las piernas, ¿no? Esas son importantes cosas que uno debe conocer. Y también recalco lo de las células P, ¿no? Que es el origen de la nomenclatura de la onda P. Pero, Richard, que pasamos a los talleres. Sí, vamos a pasar ahora a los talleres. Vamos a empezar a